trata sobre el análisis de control interno y su impacto en los estados financieros de la empresa Granasa. Gráficos nacionales que sean. El sistema de control interno constituye la base fundamental para el buen funcionamiento de una empresa, sin importar su tamaño o el giro de negocio. Tener un sistema de control en una compañía acorde a sus necesidades permite aumentar la eficiencia y la eficacia operativa, maximizando así la utilización de sus recursos con calidad, detectando irregularidades a tiempo y errores, y de esta manera prevenir riesgos inherentes que pudieran afectar el desarrollo normal de todas sus operaciones. Este proyecto busca analizar, desarrollar y encontrar la estructura sobre la gestión del proceso de control interno en la empresa Granasa. Es por ello que se han detallado informaciones financieras más relevantes acerca de la estructura del capital y de los principales agentes que influyen, tomándose como referencia los estados financieros y estados de resultados presentados a la Superintendencia de Compañías, los informes económicos, así como las políticas principales de la empresa. Identificación del problema. Gráficos Nacionales S.A. se ha dedicado a las actividades de impresión de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en el Ecuador. Se encuentra ubicado en sus oficinas en el sector norte, en las calles de la avenida Carlos Julio Arosemena en el kilómetro 2.5, provincia de Guayas, Alto Guayaquil. La problemática se origina básicamente en la desorganización que se mantiene en las áreas de diseño, impresión y de bodega, además de las políticas y procedimientos que se han manejado en el inventario y el personal que no han sido los más adecuados. Como consecuencia, no existe una guía para evaluar el sistema de control en las diversas áreas. De esta manera, poder optimizar el proceso de producción y comercialización y que permita a la gerencia una toma acertada de decisiones en el manejo de las mismas. En una entrevista preliminar con el señor César Zambrano, supervisor operacional de la empresa Granasa, alega que la institución se viene manejando desde años atrás con una estructura poco confiable, al no tener formalidad en sus procesos y planificación estratégica de sus operaciones, lo que origina que con frecuencia se presenten errores operativos que podrían repercutir en la situación financiera de la compañía. Sin embargo, por la falta de un estudio adecuado, no se identifican las deficiencias claves que ocasionan este problema. Situación que obliga a que la institución en la actualidad tenga problemas al cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Su liquidez también se ha visto afectada, según lo reflejado en sus estados financieros al cierre del año 2013, con relación a los estados financieros del 2012, causa de por qué la necesidad de determinar los factores operativos que lo originan. En la empresa gráfica periodística es imprescindible entender el concepto de empresa, ya que estamos ante todo frente a un fenómeno más empresarial que es comunicativo. En nuestro marco teórico partiremos de un análisis general para luego llegar a lo más particular y por ello debemos definir algunos de los conceptos relacionados en nuestro proyecto. Concepto de empresa. Para Nieto A. e Iglesias, una idea empresarial tiene origen inmaterial y se manifiesta en espíritu emprendedor, iniciativa creadora, mente abierta a las necesidades y carencias individuales o de un amplio sector de la sociedad. Por eso, en la idea empresarial nace la función social de la empresa. En definitiva, podemos considerar a la empresa, de un modo general, como la entidad u organización formada por el empresario y los trabajadores, dedicada a la elaboración de bienes o prestación de servicios, demandados por la sociedad dentro de un marco legal. Empresa periodística. Según Martínez Albertos, podríamos definir los géneros periodísticos como las diferentes modalidades de la creación literaria, destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva. Y se refiere al periodista como un operador semántico, es decir, interpreta la noticia en una lengua natural para ser descrita por medio de la expresión. Se requiere, por lo tanto, desarrollar una serie de trabajos de distinta naturaleza, periodísticas, comerciales, técnicas, administrativas, entre otras, para que la publicación pueda llegar al lector. La industria gráfica. En América Latina es la octava más grande en ella, en base a su sector económico, según lo muestran los datos del Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2017.
La economía total del Ecuador asciende a los 11.872 millones de dólares. División según los sectores económicos. Según la división económica clásica, los sectores se dividen en la siguiente manera: sector primario o sector agropecuario, sector secundario o industrial, sector terciario o de servicio. El sector primario o sector agropecuario, sus actividades principales son la agricultura, la pesca, la minería, la caza y entre otros, que usualmente utilizan la materia prima como producto principal para procesar en las industrias. El sector secundario o industrial, este sector comprende las actividades económicas de un país relacionando con la transformación del material al procesamiento de los bienes, en los cuales utilizan la base para la fabricación de nuestros productos. El sector terciario o de servicio incluye todas aquellas actividades en las que se produce una mercancía en sí, pero son necesarios para el funcionamiento de la economía. Como por ejemplo de ellos tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, las comunicaciones, etc. Aunque los sectores anteriormente mencionados son los más importantes económicamente a nivel mundial, también tenemos otros sectores que parten de ellos. Uno de ellos tenemos como los sectores de comunicación. Este último sector incluye todas las empresas y organizaciones relacionadas con el medio de comunicación, como telefonía fija, periódicos, editoriales, etc. Este es el sector en donde se desempeña o se desenvuelven los Gráficos Nacionales S.A. Granasa, que es nuestra empresa de nuestro proyecto. Buenas tardes, compañeros, profesores. Mi nombre es Janet Landi. Yo voy a hablar sobre el marco contextual de la empresa Gráficos Granasa S.A. El licenciado Jorge Somarriba, en su libro, nos afirma y nos aconseja que el análisis financiero es de vital importancia para el buen desempeño de una empresa, ya que nos ayuda a verificar las debilidades y las fortalezas de la misma, planeando metas y soluciones que ayuden a la rentabilidad y éxito a alcanzar de la misma. Verificando el sistema de control interno de la empresa Gráficos Granasa S.A., vemos que hay índices de liquidez bajos, debido a la falta de control de sus ingresos, de sus egresos, de sus gastos, de sus cuentas por pagar, de sus cuentas por cobrar, de una rentabilidad y más que todo una inadecuada recuperación de cartera, no contando con manuales de políticas y procedimientos correctos que ayuden al desempeño de la empresa. Nuestro objetivo será implementar un sistema de control interno que proporcione estados financieros confiables, como planeando la efectividad y eficiencia en cada una de sus operaciones comerciales, cumpliendo leyes y regulaciones que rijan a todo el personal de la empresa en su orden jerárquico. Se realizarán controles preventivos, teniendo una revisión de documentos antes de ser firmados, antes de su aprobación final también. Controles de detección, estos aplican a conciliaciones bancarias, las cuales son de suma importancia, ya que nos ayudan a detectar registros, débitos o transacciones que no han sido registradas en la empresa. Se adoptará un ambiente agradable a todo el personal, dado que ellos son el motor que impulsa a la empresa, y también se harán encuestas para ver críticas constructivas de la empresa, ya que estas nos ayudan a mejorar cualquier debilidad de la misma. Según las normas internacionales de información financiera, es de suma importancia contar con inventarios, tanto físicos, ¿verdad?, para que ayuden a verificar la existencia de la mercadería, de la materia prima, los costos de la misma, pudiendo reducir costos para que ayuden a la rentabilidad de la empresa y que ésta
tenga éxitos a alcanzar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Evelyn Madrid, de la modalidad de instancia virtual, la carrera de Ingeniería Comercial. El tema de mi exposición en el proyecto integrador de saberes es el análisis del control interno y su impacto en los estados financieros de la empresa Gráficos Nacionales S.A., comprendido en un periodo del 2002 hasta el 2013. Definamos qué es el control interno. El control interno es un criterio práctico que se ve ampliamente aceptado en la elaboración de sistemas que deben aplicarse. Si hablamos de metodología o marco legal, estamos hablando de aquellos principios fundamentales que rigen el derecho de todo habitante. Pues bien, la empresa, para poder realizar sus diferentes funciones y actividades comerciales de una forma eficiente y eficaz, dando un cumplimiento de las normas que se amparan en la ley del Ecuador, pues hemos revisado cómo es el proceso de facturación, el proceso que se rige bajo las normas de las leyes tributarias, cómo es el proceso de contratación en la empresa, y en lo cual hemos diagnosticado algunas mejoras que se le deben realizar, ya que la empresa tiene muchos inconvenientes debido a la falta de control adecuado hacia los sistemas internos de gestión, tanto en el talento humano como en actividades administrativas. Correcto. Toda empresa debe tener en cuenta que los principios se consagran en la Constitución del Ecuador expedida en el 2008. Esto se debe respetar, ya que son decretos que están consagrados en la Carta Magna. El Estado garantiza el derecho al trabajo, el cual se indica en el artículo 325, en el capítulo 6, en la sección 3, en donde se reconocen todas las modalidades de trabajo, tanto en relación de dependencia como de forma autónoma. Muy bien, los antecedentes que tenemos en la metodología o en el marco legal, se debe tener muy en cuenta que el Código de Trabajo explica cómo se debe regularizar o cómo se debe llevar a cabo la aplicación de la ley en la empresa a nivel de cualquier institución, sea pública o privada. En este caso, nuestra empresa que estamos analizando es privada, y también se debe mantener en ejecución, es decir, que todos los empleados deben estar debidamente afiliados al IES, y también de esta forma ellos deben darle cumplimiento a la Ley de Seguridad Social. Pues bien, todas estas explicaciones son los antecedentes del marco legal. Por lo tanto, los principios de estas leyes, de estas normas, son que un trabajador tiene el principio fundamental de que no se puede renunciar a sus derechos. Todo empleado tiene la seguridad de que sus derechos están acreditados y no pueden eliminarse por un motivo. Recordemos que con las nuevas legislaciones se beneficia más a la clase trabajadora, lo cual estimula que tengan igualdad de derechos, ya que si no se respetan estos derechos que de por sí son irrenunciables, son irrevocables, son imprescindibles, se pueden llegar a instancias de denuncias y demandas por parte del Ministerio de Trabajo. Y recordemos que las normas no eximen de culpa alguna por desconocimiento o por incumplimiento. Los resultados que han sido desfavorables se han dado en base a todos estos procesos inadecuados, y para poder poner en práctica una correcta aplicación de buenos sistemas administrativos y la parte legal, hay que fomentar la correcta organización estructural de la institución a nivel empresarial, con las normas que se han indicado, respetando los beneficios sociales como la aportación al IES, el pago de la jubilación, las utilidades, el pago a tiempo de los aportes, el seguro
Social Campesino para aquellos trabajadores que tienen relación con la empresa, el pago del 14º y 13º sueldo, fomentar, permitir que haya libre organización sindical entre los trabajadores, pagar las horas suplementarias y horas extra, respetando los tipos de contratos que existen, sean estos tácito, expreso, escrito, indefinido, jornal, en participación, mixto, de temporada, etc. Eso llevará al éxito de la correcta administración de la empresa y generando mayores ingresos a la misma. Gracias. La investigación de este trabajo se la conoce como investigación documental y de campo, en la que se recopila información mediante una encuesta formulada con preguntas referentes al funcionamiento del Departamento de Inventarios y sobre el cumplimiento de los procedimientos y políticas de manejo de la bodega. Se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos para verificar si hay un correcto funcionamiento en el área de inventarios. Y es así que hicimos las preguntas como: ¿hay dentro de la empresa una guía de evaluación de control interno de la materia prima? Y nos responde el 7% que sí hay, pero el 93% nos dice que no hay. Otra de las preguntas: si la empresa cuenta con un organigrama funcional en la que se muestran las relaciones que tengan entre sí las distintas áreas con las que hay allí, nos responde el 17% que no hay un organigrama funcional y el 83% nos responde que sí hay. Otra de las preguntas: ¿considera usted que el control interno de la bodega que hay actualmente en la empresa consta de una adecuada estructura? Y nos responde el 13% que sí hay, pero el 87% nos responde que no hay una adecuada estructura. ¿Existe limitación de autoridad y responsabilidad en cuanto al manejo de la materia prima que se encuentra en bodega? Nos responde que el 96% dice que no hay limitación de autoridad y el 4% nos responde que sí. En cuanto a la administración de los balanceos e insumos de bodega, preguntamos cuáles son los documentos complementarios que se utilizan en el control interno. Nos respondieron en Cardex, que hay un 70%, el reporte de registros de ingresos y salidas, un 7%, comprobantes de ingresos, un 6%, comprobantes de egresos, un 10%, órdenes de compra, 7%. En cuanto al manejo de la materia prima, logran objetivos y metas propuestas por la empresa, nos responden que el 45% que sí y el 55% dice que no. La compañía S.A. Granasa, así como sin número de empresas dedicadas a esta actividad, en este caso tiene inconvenientes en el control de inventario de su bodega, para evaluar el sistema de control interno con el progreso de optimizar el balanceado de esta empresa. La compañía necesariamente debe contar con una guía de evolución de su control interno de inventario que le permita garantizar otros propósitos, la confiabilidad y transparencia de la información contenida en los estados financieros. De una guía para evaluar el sistema de control en el área de inventario, para obtener el insumo que ingresa a la bodega de la compañía Gráficos Nacionales S.A. Granasa. ¿Qué es una guía? Un documento que conduce, enseña y dirige de una forma ordenada y sistemática información o instrucciones sobre la historia, organización, políticas y procedimientos de una empresa. El objetivo de esta guía su propósito es señalar en forma sistemática la información administrativa. Primero, instruir al personal. 2, precisión las funciones. 3, servir como medio de integración. Las funciones: supervisar a los empleados de acuerdo a la estructura organizacional. La gerencia general, con el apoyo de los garantes de operaciones administrativos, deben crear normas para el personal. Se deben hacer un seguimiento permanente sobre los procedimientos con el objetivo de cerrar la efectividad y su aplicación correcta. Se debe inducir al personal a cumplir las tareas y responsabilidades, considerando el trabajo coordinado, con esa consecución en un mejor rendimiento, el cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la entidad. Gracias.